El séptimo punto lo ocupa una estrategia de marketing de primera, que fue vender que ellos serían un partido transversal, es decir, de abajo hacia arriba. Los de abajo son los que mandan y los de arriba siguen las órdenes de los de abajo, y que está fuera del espectro izquierda-derecha. ¿Por qué esto fue una técnica de marketing? Porque dentro de la ciencia política se reconocen al menos 3 leyes. Una ley científica se entiende que es aquella que o bien siempre o bien con una probabilidad altísima se cumple. Bueno, pues dentro de esas 3 leyes, bueno, la primera de esas leyes es que las democracias no hacen guerras entre ellas. Y es cierto, si vosotros tiráis mano de verdaderas democracias, vamos, os va a costar un riñón encontrar guerras entre democracias. Porque los problemas en democracia se resuelven normalmente por medio de pactos y negociación. A lo mejor hay un caso muy extraño, pero el hecho de que sea muy extraño viene a demostrar que la ley es cierta. La segunda de ellas es que los sistemas mayoritarios generan tendencias bipartidistas. Un sistema mayoritario, por ejemplo, es el que tienen en Estados Unidos. Y, es decir, lo contrario de un proporcional. El proporcional pretende dar a cada partido o a cada representante representación en base al número de votos que obtiene. En los mayoritarios es quien gana se lleva todo el pastel. Vale, pues eso termina generando dinámicas de solo 2 partidos. Han habido unas pocas excepciones, pero la tercera es una cosa que se llama la ley de hierro de la oligarquía, que formuló un señor llamado Michels, y lo que dice es que cuando tenemos un grupo de personas, ese grupo de personas termina escogiendo a otro grupo mucho más pequeñito para que actúen como oligarquía sobre ellos. Entonces, era obvio que toda una asamblea en peso, o todos los círculos que se iban creando, no iban a poder ir a representarse al Parlamento. El motivo precisamente por el que existen democracias representativas en lugar de directas es porque existe una limitación física para que todas las personas, incluso una limitación de física y de tiempo. O sea, ni todas las personas caben a la vez en el Parlamento para discutir, ni todas van a tener tiempo para hablar y exponer lo que quieren. Por eso mismo se eligen representantes. Obviamente Pablo Iglesias sabía esto, y sabía que las cabezas visibles, las que tienen más publicidad, obviamente tenían muchas más posibilidades de monopolizar el discurso. Aparte, porque ya comenté en el primero de los puntos que los demagogos ganaron la partida a los inteligentes en el 15M. Recordemos que los líderes de Podemos nacieron en realidad nacieron en la universidad, pero donde obtuvieron su notoriedad fueron en los platos de televisión. La idea de la tuerca, de crear la tuerca, fue precisamente actuar como trampolín, principalmente de Pablo Iglesias. Entonces, sabiendo que iban a manipular a las bases, haciéndoles creer de que el partido va de abajo hacia arriba, utilizaron el discurso. Cuando ellos sabían de que solamente iban a utilizar a los de abajo, es decir, a los círculos, cuando tuvieran decisiones que pudieran afectar a el buen nombre del líder o el grupo de líderes. Y así es, cuando se hacen las consultas a las bases, se les hace porque existe una determinada política que ellos saben que les puede afectar en su control del partido. Eso respecto a la transversalidad. Pero que estén fuera del espectro izquierda-derecha, el tiempo ha demostrado que eso no es verdad. Pero ellos lo vendieron. Ellos vendieron que lo que se estaban defendiendo eran ideales humanistas. Es decir, que la gente tenga acceso a una vivienda digna, que los malvados bancos no les puedan quitar sus viviendas por la ejecución de sus hipotecas por no haber pagado, enfrentarse a los malvados bancos y a la malvada Unión Europea. Es decir, estaban defendiendo cosas que incluso personas en la derecha, en cierta medida, pensaban. Pensemos, por ejemplo, en los liberales. Los liberales, de verdad, liberal, no estaba a favor del rescate bancario. Un liberal dice, usted abre una empresa, el Estado ni le va a impedir que su empresa prospere a base de ponerle muchos impuestos, pero si se va a pegar la castaña, aquí no va a venir a rescatarle nadie. Pero bueno, es que esta es una idea que es de perogrullo, tampoco haría falta, o por lo general no hace falta que uno sea liberal para entender que una empresa conlleva un riesgo.
Pues claro, como no se hizo eso, o sea, nos encontramos de que esto podía ser defendido de forma equidistante entre gente de izquierda y de derecha o gente que directamente está fuera del debate político. Podemos argumentó que ellos se encontraban en ese lugar. En octavo lugar tenemos el buen manejo en los debates de las ideas hasta la respuesta de los liberales. Y es que la famosa estrategia Blitz, es decir, rápido, hay que reconocer que caló a la mayor parte de las personas que no tenían una formación sólida en economía, en política. Les sorprendió que se hubiera hilvanado un discurso articulado, bien articulado, de denuncia contra lo que estaba sucediendo en el país. Claro, mientras que solamente se articuló por el lado de la denuncia, les fue todo fenomenal. Pero desde el momento en el que se pasó a hacer proposiciones, aparecieron los liberales y les pasaron como un rodillo por encima. Aunque en esto me enrollaré un poquito, bueno, un poquito no, bastante más me enrollaré cuando trate el por qué Podemos está cayendo de forma tan notable. Os recomiendo que veáis un vídeo que se puede decir que es de los primeros en los que esto queda en evidencia, y es cuando se enfrentan discutiendo sobre los problemas de tener un euro Pablo Iglesias y Daniel Lacalle. Bueno, el vídeo va a encantar por lo didáctico y por cómo se demuestra y cómo se pone en evidencia rápidamente a un auténtico ignorante en economía. En noveno lugar, tenemos la participación en los programas de televisión donde perfilan su posición y la de sus enemigos. O sea, es aquí, ahí realmente, en esos programas, donde Podemos consigue ocupar un lugar dentro de la escena política y consigue, tal vez lo que es más importante, decir quiénes son sus enemigos. Y sus enemigos son los enemigos del pueblo. ¿Quiénes son los enemigos del pueblo? Pues todos aquellos que no condenen abiertamente los excesos que han habido por parte de la banca, por parte del mercado y por parte de los partidos políticos tradicionales, y si estás en contra de ellos tienes que estar con Podemos. Entonces Podemos consigue que aquellas mentes más simples entiendan de que este es un juego de dos posturas. O estás con los sinvergüenzas o estás con Podemos. Y hay que reconocer que esto tiene mérito, porque al día de hoy personas muy inteligentes siguen pensando exactamente lo mismo. Y no es así. Os voy a poner un ejemplo bien claro de una tercera postura que en España no está representada salvo por muy pocos intelectuales que han abandonado el debate público porque se dan cuenta de que no vale la pena. O sea, a la gente les importan muy poco estas cosas. Y os voy a poner un ejemplo de lo poco que importa. Si entráis en debates que a nivel político que se cuelgan en YouTube, veréis que tiene muy pocas visitas. Y como me dijo muy bien uno de los amigos del canal, que tan amablemente se dedican su tiempo a responder, a criticar, en fin, me dijo que era una pena que hubieran personas que metiéndose cosas por la nariz tuvieran más visitas que los que puedan tener, los que podemos tener personas que con buena intención intentamos formaros como ciudadanos. Claro, la posición de la que yo hablaba es la del republicanismo histórico, que es la misma que ha defendido, por ejemplo, Hannah Arendt. El republicanismo histórico no tiene nada que ver con el republicanismo español. El republicanismo español, porque el republicanismo español básicamente lo que nos dice es que debemos de volver a 1931, a los anclajes que había en ese momento, porque idealizan esa Segunda República que fue simple y llanamente un desastre. Entre los propios partidos que habían jurado fidelidad a la República estaban continuamente apuñalándose. No recuerdo exactamente el dato, pero creo recordar que en los 5 años que duró la Segunda República hubieron 20 gobiernos diferentes. 19 o 20, no recuerdo exactamente. Entonces, os podéis imaginar el clima de inestabilidad que había. No existía ningún tipo de lealtad, no voy a deciros al sistema de partidos, sino a la sociedad española, para permitir que con una cierta calma le hicieran frente a los problemas. Porque hace falta tener y ceder un poco para poder avanzar en política. Claro, ante una situación de
de inestabilidad de ese tipo, pues bueno, acabaron las cosas como acabaron, no hace falta que yo os las recuerde. No, el republicanismo histórico lo que defiende es que, y lo digo a grosso modo, para que esto no se extienda todavía más de la cuenta, que ya se está extendiendo bastante, es que las personas tenemos una serie de obligaciones a nivel para mantenernos fisiológicamente vivos, pero solamente alcanzamos lo que es nuestra verdadera naturaleza cuando nos movemos en el ámbito político y por lo tanto debemos de participar. Debemos de participar en los debates, respetando a los demás, por supuesto. O sea, si nos reconocemos nuestra propia dimensión política, tenemos que reconocer la ajena. Y por lo tanto, eso en teoría facilitaría que los debates fueran sanos, que las propuestas fueran adecuadas y sobre todo que se educaran valores cívicos. Uno de los grandes pilares del republicanismo histórico es el concepto de virtud cívica, que de ningún modo está presente en el republicanismo español. O sea, el republicanismo español cuando lo utilizas como mera propaganda, o sea, no tienen ni idea de lo que significan. Y si la tienen y no la aplican es todavía peor. Por lo tanto, la cuestión de por qué está esto fuera del debate actual y por qué el otro momento, el de la Segunda República, está idealizado, creo que queda clara. Pero es que además, y como décimo punto, pudimos todos ver algo con una cierta... En fin, a mí por lo menos me hizo reírme mucho el ver cómo le cerraban el paso a los miembros de los círculos a los debates televisivos. ¿Y por qué pasó esto? Era normal ver en debates en La Tuerca o en otros en los que participaran los líderes de esto de Podemos, que se invitara a gente de las juventudes del Partido Popular o de otros partidos políticos, que cuando participaba gente joven de esos de Podemos sobre todo lo hicieran en mini entrevistas o mini participaciones, pero en los debates estaban por supuesto las primeras espadas. Obviamente, ellos sabían que dentro de lo que eran los círculos de Podemos no había capital humano. O sea, el capital humano, las personas bien formadas, sobre todo en políticas públicas, suelen ser funcionarios del Estado, muchos de ellos funcionarios del Grupo A, que no suelen tener adscripción a Podemos. De hecho, la excepcionalidad de casos como la jueza Victoria Rosell o el famoso GEMAT que les apoyó fue precisamente excepcional por eso, porque fueron muy pocos. Funcionarios del Grupo A normalmente saben diferenciar lo que es una locura de lo que no es una locura y por lo tanto no tenían simpatías por Podemos. Y entonces, claro, ellos pensaron que, oye, si aquí abajo no tenemos nada, aquí tiene que aparecer sota, caballo y rey en los platos de televisión. Y efectivamente, si vosotros lo veis, eran siempre los mismos. Mientras que cuando se ve aparecer a personas del Partido Popular, del Partido Socialista, de Ciudadanos, se ve que varían mucho. Saldrán mejor o peor parados en los debates. Pero claro, cuando los otros meten a cualquiera que no sea un primera espada, lo barren. Y si alguien sospecha que esto no es correcto, que busquen el debate entre Nacho Álvarez, que era el principal baluarte de las medidas económicas de Podemos, contra Daniel Lacalle. Bueno, apaleado, totalmente apaleado. Y bueno, no voy a mencionar ningún otro caso porque, como digo, lo quiero utilizar para cuando hable del por qué Podemos se pega la castaña. El siguiente de los puntos está en la gestión de la crisis de los partidos socialdemócratas. Y es que, como todos sabemos, los partidos socialdemócratas, desde que estalla la crisis económica, se han quedado sin discurso. O sea, a un partido, que aún tú le digas a un partido socialdemócrata que no puede gastar, o mejor dicho, que no puede gastar más allá de un cierto límite, es el equivalente a decir exíliate porque no tienes nada que ofrecer. Pues los partidos socialdemócratas han abandonado desde hace mucho tiempo el debate ideológico. Es cierto que parecía que iban a haber un cierto resurgir con las teorías de Anthony Giddens del Tercera Vía, a las que le dedicaremos vídeos más adelante, que en cierto modo fueron los que ideológicamente, sobre los que ideológicamente se apoyó Tony Blair, por poner un ejemplo. Pero esa vía se vio de que estaba totalmente agotada. Y cuando estalló la crisis, ni siquiera agotada. Ya se había quedado, vamos, como un fósil inviable, absurdo en el nuevo contexto. Y si no tienen ideología, lo único que queda es gastar para mantener contenta a la gente. Y si tampoco puede gastar, entonces ¿qué haces?
porque proteger a determinados comerciantes o proteger a determinados sectores de la economía era muy complicado, por no decir imposible, porque ellos habían apoyado la creación de una Unión Europea que precisamente lo que iba haciendo es romper esas barreras. Así que se quedaron desnudos ante el público. Totalmente. Sin dinero, sin discurso, sin protecciones. Estaba claro que podrían ganarse de alguna manera simpatías a algunos por hacer un voto de castigo contra los partidos de la derecha, como pasó por ejemplo con la victoria del Partido Socialista con François Hollande, pero poco más. Y estas caídas, bueno, se han podido ver en el castigo que sufrió el Partido Socialista en su momento, el que ha tenido el SPD en Alemania, los laboristas en Reino Unido, por no hablar de lo que ocurre en otros países en los que las derechas más radicalizadas, pues bueno, han vivido un auge tremendo. Y bueno, como último punto de estos largos vídeos estaría el uso de la política digital, las redes sociales y el poder vivir en campaña electoral continua. Yo creo que este es el más obvio, no hace falta que me extienda mucho. Sabéis que las redes sociales las han manejado como nadie, hay que darles el mérito. Y además, precisamente al tener una cantidad de trolls tan grandes metidos en redes sociales, seguramente ahora mismo en lo que se llama la caja de comentarios abajo ya me están poniendo a parir, estoy totalmente seguro. Por cierto, para eso está precisamente, siempre y cuando las faltas de respeto no pasen de un determinado límite. Incluso si hay falta de respeto y a mí me apetece borrarlas, los borro. En otros casos os dejo, porque muchas veces cuando me habéis insultado hacéis más el ridículo que en fin, que lo que es el insulto propiamente dicho. Pues claro, les ha permitido que la campaña electoral que antes se ceñía a un determinado tiempo ahora es continua. O sea, el acoso y derribo entre candidatos, idealmente hablando, no debe de ser continuo. Y no debe de ser continuo porque es necesario que los ánimos no estén continuamente crispados de la ciudadanía. Pero por una cuestión lógica, es una cuestión de gobernabilidad. Es que al final un gobierno se forma para gobernar. Y gobernar supone tomar muchas veces medidas impopulares. ¿Qué ocurre? Que si continuamente estamos recordando que se toman medidas impopulares, y ojo, medidas impopulares no quiere decir que sean medidas malas, sino que el pueblo no las entiende como buenas. El ejemplo claro es el que mencioné antes, la recaudación de impuestos. ¿La recaudación de impuestos es buena o es mala? Pues depende. O sea, los impuestos para sanidad son buenos. Los impuestos para una educación de calidad son buenos. Los impuestos para crear carreteras son buenos. Pero claro, como precisamente en esto, podemos saber que es así que dice, sí, claro, pero ellos cogen y te roban. La realidad es que no existe ni ha existido hasta ahora, ni existirá nunca un solo grupo político que sea totalmente íntegro. No lo vais a encontrar. Y esto no es una justificación, por supuesto, de la corrupción. Principalmente es una crítica de la impunidad. O sea, yo lo que critico no es tanto, como comento, la corrupción, porque la corrupción se va a dar siempre en todos sitios. En Alemania, de hecho, recuerdo una intervención en su día de Jürgen Donges, que él dijo que lo que le preocupaba de España era esto, porque en Alemania casos de corrupción también había, pero no quedaban impunes. Aquí en España quedan impunes. Ahí es donde viene realmente mi crítica y creo que está justificada, porque si yo estoy pagando impuestos precisamente para que se ponga en su sitio a un señor que roba, o para que se ponga en su sitio a un señor que declara unilateralmente la independencia de un territorio, la quiero también, o mejor dicho, la quiero incluso antes, para el que a aquella persona que yo le he dado la confianza, u otros votantes le han dado la confianza, encima me están robando, pues oiga, que esa persona acabe con los huesos en la cárcel. Pero claro, tenemos que entender que de esto no podemos hacer campaña. Porque no es una cuestión de política. No es una cuestión, mejor dicho, de política instantánea. Es una cuestión que se tiene que plasmar en la campaña electoral. O terminaremos pensando de que son los políticos los que emiten las sentencias, que es lo que muchas veces quieren hacer pensar precisamente un partido como Podemos. Cuando hablan y dicen, aquí en España tenemos presos políticos. Ya, bueno, todos sabemos de que en realidad son políticos presos porque son los jueces y tribunales quienes mandan a alguien a la cárcel si viola la ley o no.
Pues ellos apuntan contra el gobierno y dicen, oiga, ustedes son los que mandan a la gente a la cárcel. No es verdad. Están haciendo campaña en donde no tienen que hacerla. En fin, con esto terminamos. Aunque los vídeos se han extendido, como entenderéis, someramente, porque todo un especialista como José Ignacio Torreblanca ha escrito un libro magnífico en el que tratan de cómo Podemos ascendió muy rápido. Terminamos de momento lo que es el auge. En el siguiente vídeo o siguientes, no sé si será uno o en plural, veremos la caída. Dale a like si te ha gustado el vídeo, suscríbete para ver los que suba en un futuro y comparte este vídeo con tus amigos. Me ayudarías mucho haciéndolo.